Entonces vamos a continuar. Sí, vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. Vamos a ver los temas que faltan de manera superficial. Vamos a ver los temas que faltan, que sería de la unidad 6, transferencia de calor con cambio de fase. Tenemos transferencia de calor por cambio de fase. Y en este caso, cuando tenemos un cambio de fase para tener transferencia de calor, se lleva a cabo por ebullición o por condensación. Sin embargo, hay que distinguir entre lo que es la evaporación y lo que es la ebullición. Entonces, la evaporación, ¿alguna idea cuál es la diferencia entre evaporación y ebullición? Evaporación es el cambio de líquido. Y la ebullición, pues no cambia como se lo mira. De hecho, sí, en los dos casos hay cambio de líquido a gas, pero la evaporación se da en la interfase de un líquido y el vapor, la interfase líquido-vapor. Mientras que la ebullición se da en interfase entre un sólido y líquido. Entre un sólido y un líquido. Entonces, la evaporación, como decimos, se da entre una interfase entre un líquido y un vapor. Entonces, un ejemplo sería este aquí tenemos, por ejemplo, un vaso de agua que se está evaporando. Entonces, en este caso, ahí tenemos una evaporación. Se da en la superficie entre el líquido y el vapor o el gas. Mientras que la ebullición, como decíamos, se da en la interfase entre un sólido y un líquido. Entonces, un ejemplo de donde ocurre la ebullición es como tenemos aquí en esta figura también, cuando se está calentando por ejemplo, agua en una olla o en un recipiente. Entonces se empieza a llevar a cabo un cambio de fase en la superficie entre el sólido y el líquido, que sería en la pared del recipiente. Es decir, ahí se empiezan a formar burbujas de vapor, y ese es el proceso de la ebullición. Entonces, básicamente esta sería la diferencia entre la evaporación y la ebullición. En ambos casos hay un cambio de fase de líquido a vapor, pero en el caso de la evaporación se da en la interfase del líquido y el gas, mientras que la ebullición se da en la interfase entre un sólido y un líquido. Entonces decíamos que el cambio, transferencia de calor por cambio de fase puede ser de transferencia de calor con cambio de fase, puede ser por ebullición,
o por condensación. Entonces, además de la ebullición, podemos tener también lo que es la condensación. Entonces, la condensación también, como sabemos, es un cambio de fase de gas a líquido. Y se da también en la interfase entre un gas y un sólido. Entonces decimos la condensación se da en la interfase entre gas y sólido. Entonces, pues decíamos, es entre gas y sólido, sería esta la interfase. Y algún ejemplo de condensación en la interfase entre un gas y un sólido, ¿cuál sería? ¿Alguna idea? Una olla, por ejemplo. Una olla que, ¿cómo? Más bien la tapa de una olla, donde se empieza a acumular el vapor y se forman las gotitas de condensado. Sí, efectivamente, cuando tenemos una olla con algún líquido, con algún vapor caliente, y el vapor se condensa en la tapa y se forman gotas y después caen hacia abajo. Pues ahí tenemos el proceso de condensación. Entonces decíamos, la ebullición también puede ser por estanque, en forma de estanque. La ebullición puede ser por y también puede ser forzada. Estanque y también y forzada, básicamente. O sea, son los dos tipos que podemos tener. Entonces esta sería en estanque. Así como tenemos en esta figura, en donde tenemos básicamente en un recipiente en el cual el fluido se encuentra estacionario, es decir, no hay flujo. Mientras que también podemos tener ebullición forzada, cuando está fluyendo el fluido en una tubería. Entonces ahí en este caso como podemos ver en la figura, entonces lo que sucede es que a medida que va pasando el fluido por dentro de la tubería, si está a una menor temperatura, entonces ocurre el cambio de fase y se da en la interfase, en la pared de la tubería. Entonces, para que se lleve a cabo la ebullición, necesitamos que haya un cambio de temperatura. ¿A qué temperatura se llevará a cabo? Temperatura de ebullición, ¿qué otro nombre recibe?
Y también la condensación también se da, se da a la temperatura de saturación. Entonces, entonces en este caso podemos recordar que la temperatura de saturación alguna definición de la temperatura de saturación que recuerden. Podría ser que es la temperatura a partir de la cual una sustancia empieza su cambio de fase de líquido a gaseoso. Es la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase a una presión dada también. Entonces ahí podemos recordar que si cambia la presión, también cambia la temperatura de saturación. Entonces, para que se lleve a cabo la temperatura más bien la ebullición o la condensación, entonces necesitamos que el fluido se encuentre a una temperatura de saturación o menor, la temperatura de saturación. Entonces, ebullición puede ser también entonces, también cuando se lleva a cabo este fenómeno de la ebullición en una tubería, ocurren diferentes patrones de flujo. Entonces, estos los podemos llamar patrones de flujo. En tubería vertical con dos fases. Cuando tenemos la ebullición, en general cuando tenemos dos fases, un gas y un líquido, entonces se pueden obtener diferentes tipos de flujo, diferentes patrones de flujo. Los patrones de flujo son las formas geométricas en cómo se distribuyen las fases. Las formas o configuraciones geométricas en cómo se distribuyen entonces esto sucede cuando tenemos un flujo de dos fases. Entonces las fases se distribuyen de diferentes formas y estas formas en cómo se distribuyen, las formas geométricas en cómo se distribuyen, se conocen como patrones de flujo y existen diferentes patrones de flujo, como podemos ver aquí. Sí, cuando apenas va empezando la ebullición se forman las burbujas en la superficie del líquido y del sólido, y a medida que va subiendo o va moviéndose el fluido y al seguir en contacto con la tubería va habiendo más transferencia de calor, entonces se forman más burbujas y algunas de estas burbujas se juntan unas con otras
un fenómeno que se llama coalescencia. Entonces, por coalescencia se van formando burbujas más grandes, las cuales finalmente van formando otro patrón de flujo que se llama flujo anular, en donde las burbujas ya se juntan, se forma una sola columna de vapor o de gas y fluye en el centro de la tubería, mientras que más bien el líquido fluye alrededor de la tubería formando una película. Una película pues es una capa de líquido. Entonces se forma una película de líquido o una capa de líquido alrededor de la tubería, y el gas fluye por el centro. Se llama flujo anular. Y también existe una transición después. Si se sigue aumentando la temperatura, si sigue habiendo un cambio de fase todavía, entonces se formará otro flujo que se llama flujo neblina, y básicamente ya se forma el líquido se evapora completamente, se forman pequeñas gotas muy finas. Entonces es lo que sucede cuando tenemos este tipo de ebullición en una tubería. Sin embargo, los patrones de flujo que tenemos aquí también pueden cambiar. Este es el caso para una tubería vertical nada más. Si la tubería cambia también a una tubería horizontal, también se forman otros patrones de flujo que son ligeramente diferentes. A altas velocidades el flujo anular sigue siendo el mismo, sin embargo, sí existen algunas diferencias. Pues básicamente es lo que vemos aquí, es que se forman diferentes patrones de flujo. Entonces, decíamos, la transferencia de calor por cambio de fase puede ser ya sea por ebullición o por condensación. Entonces, en el caso de la condensación, también lo podemos obtener en diferentes configuraciones, en diferentes configuraciones o geometrías, como puede ser también en una tubería o puede ser en una placa, en una placa o en una pared. Normalmente mencionamos una placa porque pues es una situación simplificada para poder estudiar este fenómeno. En realidad, pues este fenómeno también es bastante complicado, entonces por eso se utiliza normalmente, por ejemplo, una placa, pero normalmente lo tenemos más en tuberías. Lo que podemos ver también para el caso de una placa también, pues se forma una película. Entonces, para la condensación se forma una película de líquido en la superficie de contacto. De gas y sólido. Entonces, en el caso de, como tenemos en la figura, en el caso de una placa vertical, entonces la película va a ir aumentando su espesor a medida que va condensándose, y el líquido se va a ir por gravedad deslizando por la pared hacia abajo. Entonces, en la parte superior va a tener un menor espesor, y en la parte inferior va a tener un mayor espesor.
Entonces también cambia el tipo de flujo de laminar a turbulento a medida que va descendiendo esta película o capa de líquido que se forma en la superficie. Nos decíamos, esto también se puede obtener una ecuación para analizar en el caso de una placa, que es un caso simplificado de la condensación. Sin embargo, decíamos, lo más común es que lo tenemos en tuberías o en otras geometrías un poco más complicadas. Entonces, en el caso de una placa, decíamos, la película va descendiendo, se forma la película de líquido en la superficie de contacto con el sólido y va descendiendo. A medida que va descendiendo, pues va aumentando también el espesor, se forma también un perfil de temperaturas, un perfil de velocidades. Entonces, aquí en este caso también consideramos que la placa tiene una menor temperatura que el gas, entonces por eso se condensa y se forma esta película de líquido en esta superficie. También puede darse el caso de que tengamos en lugar de formar una película, también se puede formar también puede formarse condensación en forma de gotas. En otras ocasiones no tenemos una película, sino que se forman más bien gotas en la superficie, y esto sería el caso de una superficie en donde, por ejemplo, una superficie plana horizontal, en donde estas gotas no aparecen. Sin embargo, decíamos, depende también de las geometrías. Lo más común es que tengamos este tipo de fenómenos de transferencia de calor con cambio de fase en tuberías. ¿Cuál sería un caso de alguna aplicación en donde tenemos transferencia de calor con cambio de fase? ¿Alguna idea? Entonces podemos decir transferencia de calor con cambio de fase ocurre transferencia de calor con cambio de fase ocurre en sistemas de refrigeración. Ahí, ¿cuál sería, por ejemplo, en qué parte de un sistema de refrigeración ocurriría la transferencia de calor? En el condensador y evaporador. Condensador y evaporador. Condensador y evaporador también puede ocurrir en plantas generadoras de vapor.
Bien ocurre en plantas generadoras de vapor. En fin, también en algunas otras aplicaciones, una torre de enfriamiento. Y decíamos en tuberías. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una figura también de una tubería horizontal en donde dependiendo de la velocidad, la forma de la película que se forma alrededor de la tubería tiene diferente forma. Entonces, en el caso en la parte superior es a altas velocidades de vapor, y en el caso de la parte inferior es para bajas velocidades. Entonces aquí podemos ver que en una tubería a bajas velocidades de vapor, la película de líquido es más gruesa en la parte de abajo, en la parte inferior. La tubería horizontal a bajas velocidades de vapor, la película de líquido es más baja, es más gruesa en la parte inferior, mientras que a altas velocidades es más uniforme en toda la superficie de la tubería. Son algunas diferencias de lo que es la forma en cómo se forma la película con la condensación. Entonces, esto es en el caso de condensación. Pues también en el caso de condensación también podemos tener, digamos, el caso de los patrones de flujo en una tubería. Aquí tenemos también, decíamos, en el caso de la tubería vertical y tubería horizontal, los patrones de flujo son ligeramente diferentes. Cuando tenemos dos fases, una mezcla de líquido y de gas fluyendo conjuntamente en una tubería. Entonces aquí lo que sucede es que se introduce una mezcla de líquido y gas en la parte izquierda de la tubería, y a medida que va habiendo un cambio de fase, se va viendo un cambio en el patrón de flujo. Estos patrones de flujo dependen de las velocidades o de los flujos de las fases. Entonces ahí básicamente lo que sucede es que si aumentamos la velocidad del gas o del vapor y se mantiene constante la velocidad del líquido, entonces se obtiene este patrón de flujo que se llama flujo anular, mientras que si las velocidades o los flujos de las dos fases, entonces a velocidades bajas tenemos este patrón de flujo que se llama estratificado. Entonces decimos que esto es en el caso de una tubería horizontal. Podemos tener este flujo estratificado que es muy similar como al tipo de flujo que podemos observar en un canal abierto.
Por ejemplo, en un canal abierto vemos el agua fluyendo separado por una interfase con el aire. Y si el canal estuviera cerrado, también sería lo mismo, fluiría de esa misma manera, porque las velocidades del líquido y del gas son bajas. Sin embargo, cuando se incrementan esas velocidades, se obtienen otros patrones de flujo que decíamos pueden ser de tipo burbujeante o tipo anular, entre otros, que transicionan entre estos patrones de flujo también. Y decíamos, tanto para tuberías horizontales o verticales, se pueden obtener diferentes patrones de flujo. Entonces, un dispositivo que utiliza también la transferencia de calor para funcionar es un dispositivo que se llama caloducto o termosifón también. Entonces, ¿alguna vez han escuchado o alguna vez han escuchado lo que es un caloducto o un termosifón? ¿Cómo qué es? Se utilizan soluciones dentro del producto con emisiones salinas, creo que es Sí, puede utilizar, pero ¿cuál es su principio de funcionamiento, su funcionamiento, cuál sería? para transferir el calor Sí, mediante un flujo. Sí, entonces efectivamente utiliza transferencia de calor con cambio de fase y flujo para transferir el calor. Transfiere calor por convección y cambio de fase. Entonces, sí, ahí mencionamos por convección, entonces ahí cabe mencionar que la transferencia de calor por convección, nada más lo recordamos que se da debido al movimiento de un fluido. Entonces, la transferencia de calor por convección abarcaría también el caso de la ebullición y de la condensación. En este caso dejamos un caloducto, un termosifón, transfiere calor por convección y cambio de fase. Entonces, ¿cuál sería su funcionamiento? Básicamente, lo vamos a ilustrar de esta manera. Entonces, lo que haría es básicamente una tubería, una tubería concéntrica o que conecta dos depósitos a diferente temperatura. Pues en un lado tenemos temperatura alta o temperatura baja en un lado y otro en un lado temperatura alta y otro lado temperatura baja.
Hasta aquí tenemos esta parte, es una... Aquí se lleva un cambio de fase. Un cambio de fase de evaporación. Entonces, al evaporarse, el vapor va a fluir hacia el otro extremo, en donde se condensa. Se condensa ahí y va a regresar entonces se condensa y se regresa por la parte exterior del tubo. Entonces esta parte es una aquí es donde regresa, entonces ahí regresa el fluido. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos el cambio de fase primero de líquido a vapor y después el vapor se vuelve a condensar y de esta manera se incrementa la transferencia de calor. Ahí en este caso es una transferencia de calor por convección y cambio de fase en los extremos. Entonces, para el caso de la ebullición también existe una curva de ebullición, la cual nos indica la máxima temperatura que podemos alcanzar o el máximo calor que se puede transferir por ebullición mediante una curva que se llama curva de ebullición. La curva de ebullición básicamente tenemos en el eje X la temperatura o bien un cambio de temperatura que sería la temperatura de la placa o de la superficie menos la temperatura de saturación. Entonces, a medida que en el eje X, en el eje Y tenemos el calor transferido.
Aquí lo que tenemos en esta curva de saturación, o más bien de ebullición, es que el calor que se transmite o se transfiere va a aumentar al principio a medida que se incrementa esta diferencia de temperaturas entre la temperatura de la placa y la temperatura de saturación. Entonces, aquí recordando que la ebullición, decimos, tenemos se da en la superficie de contacto entre un sólido y el líquido. Para ello decimos necesitamos tener la diferencia de temperaturas entonces para que tengamos la ebullición necesitamos tener una diferencia de temperaturas. La superficie del sólido tendrá una temperatura, digamos, por ejemplo, el agua, su temperatura de saturación a condiciones atmosféricas, si es 100 grados centígrados. Entonces, si tenemos la temperatura de la superficie del sólido a una superficie mayor de 100 grados centígrados, entonces tendremos una transferencia de calor y se formará este fenómeno de ebullición. Entonces, a medida que tenemos una diferencia de temperaturas entre la temperatura del sólido, que denotamos aquí como T subíndice P, menos la temperatura de saturación, entonces la transferencia de calor se va a aumentar si vamos aumentando esta diferencia de temperaturas. Si tenemos una diferencia de temperaturas de 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, entonces esto va a ir aumentando entre mayores la diferencia de temperaturas. Sin embargo, va a llegar un momento en que va a llegar a un máximo y va a comenzar a decrecer para posteriormente llegar a un mínimo y posteriormente volver a incrementar, pero se incrementaría de diferente manera. Pues aquí en esta parte donde la primera parte es donde aumenta de manera ligera, se debe a convección natural. Ahí tenemos convección natural. Pues básicamente, ¿qué es lo que sucede ahí? Que debido a la diferencia de temperaturas y al cambio de fase, se forman las pequeñas burbujas y estas empiezan a fluir como habíamos visto en el caso de la convección natural por diferencia de densidades. Por diferencia de densidades, en donde decíamos influye los efectos viscosos y también influye las propiedades de la densidad y de la temperatura. Pues en esa parte, cuando apenas es ligeramente la temperatura del sólido es ligeramente mayor que la temperatura del líquido, entonces se forman nada más pequeñas burbujas y estas empezarán a moverse, empezarán a fluir por convección natural. Sin embargo, si la temperatura es mayor, entonces a medida que va aumentando la temperatura, lo que va a suceder es que
se forman más burbujas y entonces se intensifica la transferencia de calor y esta parte hasta donde se encuentra un máximo. Y esto es lo que se conoce como ebullición nucleada. Se llama ebullición nucleada y decimos llega hasta donde se tiene un máximo y después empieza a decrecer. Empieza a decrecer porque cuando se forman ya muchas burbujas en la superficie, estas burbujas actúan como un aislante entre el sólido y el líquido, y entonces esto sucede cuando se incrementa todavía más la temperatura. Entonces, ahí tenemos ya es otro. Donde se llama ebullición de película. Entonces, en esta sección de ebullición de película, lo que sucede, decíamos, es las burbujas que se forman de vapor son muchas y se juntan y actúan como una capa de aislante entre el sólido y el líquido, y es por ello que se disminuye, es por ello que la cantidad de calor, la transferencia de calor disminuye. Entonces básicamente es la forma en cómo se lleva a cabo. Entonces, en este caso también existen también relaciones empíricas para analizar la transferencia de calor por ebullición o por condensación, las cuales también son específicas para cada caso. Sin embargo, vamos a nada más continuar con el siguiente tema de intercambiadores de calor. Entonces, intercambiadores de calor, como su nombre lo dice, se utilizan para intercambiar el calor de un dispositivo a alta temperatura a un dispositivo a baja temperatura. Básicamente para intercambiar calor de un depósito a alta temperatura a un depósito a baja temperatura. Entonces, podemos tener intercambiadores de calor de diferentes tipos.
Entonces, lo más común es un intercambiador de tipo de doble tubo. Podemos decir tipos de intercambiadores de calor. Decíamos de doble tubo, que sería como tenemos en la figura. Pues aquí en este tipo de intercambiador de calor de doble tubo, decíamos, como podemos ver en la figura, puede ser de flujo paralelo o puede ser de contraflujo. Pues ahí también, como lo podemos ver en la figura, como su nombre lo dice, de flujo paralelo, quiere decir que el flujo fluye en la misma dirección en ambos tubos. Lo que tiene básicamente se tiene un tubo dentro de otro tubo y un fluido a una temperatura fluye por un tubo y el otro fluido a diferente temperatura fluye por el otro tubo. Entonces, obviamente puede ser de manera invertida, puede ser el flujo caliente o el fluido caliente puede fluir por el interior o por el exterior, o puede ser al revés. Entonces sería una forma de cómo se da este tipo de intercambiador. ¿Alguna idea en dónde han visto alguna vez algún tipo de intercambiador como de este tipo? No. Entonces, ¿qué tipo, si lo lo más común no lo han visto, pero se puede, de hecho, también se puede construir de manera de manera local en algún lugar, en cualquier parte, en una torre de enfriamiento, por ejemplo. Básicamente consiste de colocar un tubo dentro de otro tubo. Entonces, sería, digamos, de lo más simple que podemos encontrar. Y otro tipo de intercambiador de calor sería un tipo de intercambiador compacto. Intercambiadores compactos, en el cual tenemos como mostramos en la figura, tienen una alta densidad de área por unidad de volumen. Densidad de área por unidad de volumen. Entonces, para que sea considerado compacto, tiene que tener, digamos, una densidad de
de área por unidad de volumen decimos mayor de 700 metros cuadrados por metro cúbico. Entonces, ¿qué quiere decir esta densidad de área por unidad de volumen? Es decir, el área de contacto entre un fluido y otro es de por lo menos unos 700 metros cuadrados por unidad de volumen, es decir, por metro cúbico. Entonces, ¿qué nos indica? Que es un área muy grande. Y un ejemplo, decíamos, es como tenemos en la figura. ¿Algún ejemplo en donde hayan visto algún tipo de intercambiador compacto? ¿En algunos seminadores? ¿Eliminadores de qué tipo? Pues no sé bien, pero eran unas cajas negras que se enchufaban a la luz, pero traían su eliminador de corriente. No hay. Varias placas de metal. Sería un disipador de calor. Un disipador de calor también es un intercambiador de calor de acuerdo a la definición, sí, también un disipador de calor que puede tener en algunos casos. Otro ejemplo más común es en un radiador de un automóvil. Se utiliza en el radiador de un automóvil. En general se utiliza para aplicaciones en donde se dispone de poco espacio y se requiere aplicaciones donde se dispone de poco espacio. Poco espacio y se requiere de una alta transferencia de calor. Entonces decimos eso en ese tipo de intercambiadores de calor, donde se requiere una alta transferencia de calor, se genera mucho calor y se requiere disiparlo de manera rápida y no se dispone de mucho espacio. Entonces, otro tipo de intercambiador de calor también es este otro tipo que tenemos en la figura que se llama de tubo y coraza o carcasa. De tubo y carcasa, este tipo de intercambiador también. Podemos ver que básicamente tiene varios tubos también que conducen un fluido a una temperatura y también el otro fluido a diferente temperatura.
en contacto con el otro fluido. Entonces tiene una entrada para el fluido y una salida en el otro extremo, mientras que también para el caso de la coraza también tiene una entrada y una salida por el otro extremo, de tal manera que a medida que van fluyendo los fluidos entran en contacto. Tienen así también varios tubos para incrementar el área de contacto. Y o sea, en general la forma es como de un la forma es como de un depósito, como de un recipiente a presión. Más antes ya habíamos mencionado lo que es el coeficiente global de transferencia de calor, que es el coeficiente global de transferencia de calor. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en la unidad 2. Que decíamos es un coeficiente que de manera práctica se utiliza para simplificar la siguiente fórmula que ya habíamos mencionado. U es igual U por A por delta T. Entonces, el coeficiente de transferencia global de transferencia de calor es la U. Sería coeficiente global de transferencia de calor, U. Entonces, esa U está en esta ecuación, en esta fórmula. Y decíamos y el calor se calcularía entonces con la fórmula de la resistencia total, es decir, sería delta T entre 1 sobre H1 por A más 1 sobre más bien delta X entre K por A más 1 entre H2 por A. Pues esta fórmula la habíamos obtenido, la habíamos utilizado anteriormente para el caso en donde teníamos mecanismos combinados de transferencia de calor a través de una pared, en donde decíamos de un lado tenemos convección, tenemos conducción en la pared y tenemos otra vez convección en el otro lado de la pared. Entonces, sí, sería como en este caso, tenemos un fluido de un lado de la pared, tenemos fluido del otro lado de la pared, entonces tenemos estos tres mecanismos combinados
son dos, de convección y conducción, pero de un lado el coeficiente de transferencia de calor por convección sería diferente que el otro en el otro lado. Entonces, en total podemos tener tres resistencias térmicas. Entonces, decimos el calor lo obtendríamos mediante esta fórmula, que es la diferencia de temperatura total entre la resistencia total. La resistencia total sería la suma de las tres resistencias, una por convección en el fluido de un lado, la de conducción y la de convección en el otro fluido del otro lado. Entonces, de esta manera también aquí lo utilizaríamos esa misma fórmula para el calor a través de un intercambiador de calor. Entonces aquí nada más lo que cambiaría con respecto a como lo habíamos hecho en la unidad 2 es que decíamos anteriormente, normalmente nos dan el coeficiente de transferencia de calor. En estos casos son normalmente situaciones donde no conocemos ese coeficiente. Entonces, dependiendo de la situación, entonces dependiendo de la situación, entonces tendríamos que obtener ese coeficiente. Entonces podemos tener situaciones como veíamos de ebullición, de condensación, en los cuales se tienen correlaciones empíricas para obtener estos coeficientes en cada caso, y es lo que haría la diferencia con los otros casos. Entonces, también tenemos ahí el caso en ocasiones también necesitamos un factor que se llama factor de suciedad, y este factor toma en cuenta que a medida que se va usando un intercambiador de calor, entonces se va formando acumulación de algunos depósitos, de algunas como puede ser sarro o alguna otra incrustación en las superficies, y eso pues disminuye la transferencia de calor. Entonces, para ello, cuando se influye la transferencia de calor y entonces este factor sería una medida de el cambio en la resistencia térmica debido a impurezas acumuladas en la superficie. Entonces, este factor estaría dado de la siguiente forma: la resistencia térmica es igual a 1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor U, para el caso sucio, menos 1 entre
el coeficiente global de transferencia de calor, o en el caso limpio, es decir, cuando está nuevo. Está nuevo, cuando no está usado, no tiene ningún tipo de suciedad o de impurezas formadas en su superficie, entonces ese sería el coeficiente de transferencia de calor, coeficiente global de transferencia de calor U, y entonces esta sería su resistencia en ese caso. Entonces aquí podemos ver algún caso en donde debido al tiempo de operación, entonces se va formando mucho óxido o sarro o alguna otra suciedad que hace que se disminuya la transferencia de calor, se aumenta la resistencia térmica. Entonces, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Nada más, entonces entonces nada más pasamos lista. Y Alcaide Hernández. Sí, Antelis Licona. Bautista Muñoz. Castillo Castro. Presente. Cruz Cortés. Cureño Vázquez. Elizondo Mejía. Presente. Sí. García Ordóñez. Presente. Hernández Esparza. Hernández García. Presente, profe. Sí. Hernández Limón. Hernández Montaño. Presente, profe. Sí, Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente, profe. Y Hidalgo. Juárez Rosas. Larrieta Caballero. López Castillo. Martínez Villada. Mejía Pérez. Morales Padilla. Presente. Sí. Moreno Martínez. Holguín García. Sí. Pastor Quinterio. Paz Vázquez. Pérez Bautista. Presente, profe. Pérez Campos. Pérez Tamayo. Rosales Montiel. Sánchez Oropesa. Telles Bautista.
Vargas Ocoyititla. Presente. Sí. Vital Espejel. El Espejel no está. Entonces serían todos. No, está. Es de la clase pasada, la primera pues de la clase pasada, de hoy, no está bien. Entonces, sería para el viernes nada más vemos las calificaciones y en caso de que para los que pues, necesiten recuperación, el